Hoy nos metemos de lleno en un análisis, la verdad, bastante crítico sobre dónde está la inteligencia artificial ahora mismo. Nos vamos a basar en una entrevista larga a Ramón López de Mántaras, que es una figura clave en IA aquí en España y en Europa, y bueno, plantea unas dudas muy serias. La gran pregunta que queremos explorar es, ¿nos están vendiendo una IA un poco exagerada? ¿Es inteligente de verdad como pensamos nosotros? Exacto. Vamos a ver por qué se argumenta que usar la palabra inteligencia quizás no sea lo más correcto, cuáles son los límites que tiene la IA generativa hoy por hoy, y también esas preocupaciones sobre el bombo mediático y los intereses económicos que parece que hay detrás. Un punto fundamental es justo eso, la palabra inteligencia. En la fuente se recuerda a Marvin Minsky y sus palabras maleta, ¿no? Sí, esas palabras como pensar, inteligencia, que usamos para meter un montón de ideas diferentes. Entonces, la duda es si cuando decimos que una IA es inteligente, ¿lo decimos en serio o es más bien, bueno, una forma de hablar, una metáfora? Pues el argumento principal es que la IA actual, sobre todo estos modelos grandes de lenguaje, los LLM, funcionan de una forma radicalmente distinta a cómo funcionamos nosotros. Son como sistemas de autocompletar súper avanzados. Predicen la siguiente palabra de forma increíble, sí, pero en el fondo lo que hacen es regurgitar información, reorganizarla basándose en patrones que han visto en cantidades masivas de datos. No razonan sobre el significado real, no comprenden como nosotros. Es la diferencia entre saber que palabras suelen ir juntas, eso es la semántica distributiva, Vale. y saber a qué cosas del mundo se refieren esas palabras, que es la semántica denotacional, la que usamos nosotros. Y justo sobre eso, hay un ejemplo que se comenta que me parece fascinante. Lo del ajedrez con reglas cambiadas. Si coges un tablero y cambias de sitio un alfil y un caballo al principio, algo que no se puede hacer, Claro, es contrafactual. ujú, pues la capacidad del LLM para decir si un movimiento después es legal o no, se desploma, cae en picado. Exacto. Y eso sugiere muy fuerte que no están razonando con las reglas del ajedrez en sí. Lo que hacen es reconocer patrones de millones de partidas que han visto. Si les pones algo nuevo que no estaba ahí, pues fallan. Vaya, Y esto, claro, conecta con la preocupación por la contaminación de datos en los tests que se les hacen, los benchmarks. Si las preguntas de los tests ya estaban en los datos con los que entrenaron, a lo mejor no están razonando, solo están recordando la respuesta. No demuestran comprensión real. pero esta limitación choca mucho con lo que oímos por ahí, ¿no? Con todo el ruido mediático. La fuente habla bastante de esto, del hype. Sí, sí, totalmente. Se muestra mucho escepticismo hacia esas predicciones de gente como Sam Altman, Hinton o incluso Musk. Que hablan de la inteligencia artificial general, la AGI, como si estuviera a la vuelta de la esquina. Eso es. Y de los peligros tremendos, existenciales, que podría traer. La fuente los califica de sospechosos, sugiriendo que quizás sus declaraciones tienen que ver con los intereses de las grandes tecnológicas detrás. Y la crítica de fondo es que hablar tanto de esos peligros futuros, quizás apocalípticos, Desvía la atención, justo. Desvía la atención de los problemas que ya tenemos aquí y ahora con la IA. como cuáles, por ejemplo. Pues la concentración de poder en muy pocas empresas, el riesgo de desinformación masiva con los deepfakes, los sesgos que tienen y que pueden aumentar desigualdades, la manipulación, el impacto en el trabajo y, ojo, el coste energético y de recursos que es brutal para entrenar y usar estos modelos. Incluso se duda de cuánto aumentan realmente la productividad, ¿sabes? Se citan análisis como los de Acemoglu que son más bien pesimistas frente a ejemplos sueltos que se dan. Entendido. ¿Y qué pasa con la idea de que estas máquinas puedan llegar a tener conciencia? Ah, eso se rechaza pero de forma tajante. El argumento es que la conciencia como la conocemos parece muy ligada a la biología, a la química del carbono, a nosotros. Decir que el software, el silicio, puede tener conciencia se ve como, bueno, como humanizar a la máquina erróneamente, un antropomorfismo. Ya. De hecho, llamar ente a una IA, como hizo Mustafa Suleiman de DeepMind, se califica en la fuente directamente de bestialidad. Vale. Entonces, si los LLM tienen estos límites y estos riesgos,
¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Qué propone esta visión más crítica? Pues sugiere que los LLM solos, aunque son útiles para ciertas cosas, están tocando techo en cuanto a inteligencia profunda. La apuesta es ir hacia modelos híbridos, combinar redes neuronales, que son buenas reconociendo patrones, con razonamiento simbólico, que es mejor para la lógica, para las reglas. También se habla de que necesitan modelos del mundo, como una representación interna de cómo funcionan las cosas, la causa y el efecto. Ajá. Y algo clave, la corporeidad. El embodiment. Corporeidad. Que la IA necesita un cuerpo, como nosotros, o al menos interactuar con el mundo físico, con sensores, con robots. La idea es que para aprender de verdad cómo funciona el mundo, la causalidad, la física básica, necesitas poder actuar en él y ver qué pasa, como aprendemos los animales y los humanos. Tiene sentido, sí. No basta solo con leer texto o ver imágenes. Dicho esto, se reconoce que la IA actual es una herramienta potentísima en campos concretos. El ejemplo que siempre sale es AlphaFold, en medicina, prediciendo cómo se pliegan las proteínas. Eso es un avance enorme. Desde luego. Es una visión que invita a poner un poco el freno al entusiasmo y a mirar los titulares con más calma, ¿no? Con escepticismo sano. Y nos deja una pregunta final para darle vueltas, que viene de la propia fuente. A ver. Si aceptamos eso de que escribir es pensar, es organizar ideas, Sí. y cada vez delegamos más el escribir y otras tareas de pensar en la IA, ¿qué coste puede tener eso a largo plazo para nosotros, para nuestras propias cabezas? ¿Podríamos estar cambiando nuestra forma de pensar sin darnos ni cuenta? Pues sí queda que pensar. Ahí queda esa reflexión. Hasta la próxima exploración.